Bueno, yo conocí a este colectivo en el año 2021 y los conocí precisamente por Totem, que es la película que nos tiene acá en Ficunam. Y estando yo en Chile, parte de ellos en México y en otros lugares, se acercaron a mí para presentarme la película. Y ahí fue que yo me involucré. Y este colectivo es más o menos reciente, tienen un par de cortos anteriores Ujú. que se han movido en espacios muy experimentales. Y Totem es la ópera prima como largometraje. Y bueno, yo entro a Totem en el momento en que me presentan un primer corte de la película. Y bueno, nada, como que conectamos desde, como estéticamente, discursivamente, y ahí decidí involucrarme yo estando muy desde la producción, pero igual una cosa muy extraña, porque en el fondo tampoco es una producción como estandarizada. Yo estaba en Chile, no tenía nada que producir acá, pero sí un trabajo más colaborativo y en conjunto. Es un colectivo anónimo y eso es importante rescatar porque lo que ellas están defendiendo es precisamente esto, como de el no rostro, la no autoría, como no estar representados como en la imagen de director o directora. Eh, y desde ese lugar están trabajando en adelante una serie de temas eh, cuestionando distintas cosas. O sea, en este caso en particular, trabajando con el tema de la desaparición forzada en México, que es un tema gigante y que también hemos visto mucho o está muy representado en la cinematografía mexicana. Eh, y bueno, creo que ellos tienen unas inquietudes más filosóficas respecto de su trabajo y eso a mí me parece muy interesante porque es una aproximación al cine desde otro lugar. Y lo que a mí me pareció, o sea, lo que me llevó a acompañarles en este trabajo fue eso, como yo venía trabajando de una manera muy rígida también, el cine, o como en unas formas bien estructuradas, y esta oportunidad se me presentó como muy desde un lugar de colaborar, y creo que también son preguntas como actuales también, o sea, colaborar, o sea, de qué manera colaboramos. Y el cine permite eso, o sea, como Claro. estos trabajos colaborativos y acá como sin unas figuras jerárquicas y también un trabajo mucho más horizontal. Exacto, sí, y eso es alguna cosa, porque yo también, ahora vivo en México, pero en ese momento ni siquiera todavía pensaba en venir a vivir a México, estaba muy alejada de lo que significa el problema de la violencia acá. Sin embargo, hay un momento en la película eh, que habla de las desapariciones también en el Cono Sur. Y yo vengo del Cono Sur de otro tipo de violencias que azotaron años atrás, pero que todavía hoy día no tienen reparación y justicia. Entonces, creo que es un problema transversal, o sea, horrible porque es un problema transversal y horrible porque también creo que en este lado del mundo nos está afectando de distintas maneras. O sea, nosotros en las dictaduras de los 70 eh, y acá actualmente en un escenario que no ha parado y que quizás va incrementándose, lo que es terrible. Todo eso se vuelve cotidiano Claro. y uno ya lo hace ni siquiera parte de la vida, sino como que pasa por al lado. Y eso me parece... O sea, por eso me interesa también Totem y me gusta mucho Totem lo que hace porque te plantea otras preguntas, más allá de los relatos, eh, no sé, como más allá de rescatar el relato en primera persona de las víctimas, Ujú. es como entender el concepto, como entender lo que, estudiarlo de alguna forma, pensarlo, porque creo que no nos detenemos mucho en eso, porque incluso en la sobrerepresentación del relato de las víctimas empiezan a pasar por al lado y ya no nos preocupa. Ujú. Eh, y eso a mí me parece, o sea, no sé cómo llegamos a esto, digo, como a que sea cotidiano, Sí, claro, sí, sí, a que sí. sea cotidiano y ya no importa y que no. No sé, no podría responder eso porque no lo sé yo exactamente, eh,
pero creo que sí se relaciona, o sea, está vinculado como que quizás espontáneamente sí sucedió así, porque parte del colectivo así como que su premisa es esa, como desaparecer un poco la autoría. Y coincidentemente el primer trabajo como de esta ópera prima habla sobre eso, la desaparición forzada. Ahora estamos, quizás, no sé si está pensado así, pero sí hay una coincidencia en ello. Porque también otro punto a cuestionar es como la sobreproducción de imágenes. Y eso es algo también de la manera en que yo me involucré con ellas, porque es algo en lo que estoy pensando mucho ya yo personalmente en mi propio trabajo y con gente con la que estoy trabajando en distintas partes del mundo. Como, ¿para qué hacer sobreabundancia de imágenes? Como que ya hay de todo. Entonces creo que precisamente o lo que estamos haciendo justo que nos encontramos estas personas que estamos pensando más o menos parecido es eso, como rescatar estas imágenes, pensarlas, verlas, como resignificarlas, no sé si es la palabra exacta, pero revisitarlas quizás, como entender ahora que, o sea, cómo pueden ahora hilar estos discursos que estamos, como estas reflexiones que se están planteando, que plantea la película. Eh, sí. Bueno, yo no me atrevería a decir que tienen alguna influencia de Patricio Guzmán, para nada. O sea, no lo sé. Ya, lo que puede esperar Totem, o sea, lo que puede esperar la audiencia de Ficunam respecto de Totem es encontrarse con este tema que está como muy presente, que es la desaparición forzada en México, pero Totem lo que hace es situarse desde un lugar distinto a quizás a las películas que estamos acostumbradas a ver sobre este mismo tema. Y se plantea desde un lugar muy filosófico respecto de la problemática de la violencia en México y de la desaparición. Y es una invitación desde, yo diría como desde los bordes para abordar precisamente esto, como un poquito más atrás o un poquito más adelante, depende cómo quieran verlo, pero en el fondo es como una invitación a pensarlo, como no, o sea, no seguir reproduciendo imágenes revictimizantes respecto del tema, pero sí invitarnos a pensarlo, a seguir pensándolo. Esta fue una pregunta que le dimos un poco de vuelta, porque nos tenía como que... Y en realidad lo que pensamos es reformularla, como qué están provocando las imágenes en el cine actual ahora. Y creo que eso también se relaciona con la pregunta anterior, como la invitación, como entender eso. O invitar a eso en realidad, como claro. Nosotros no sé si queremos provocar algo, sino más bien pensar y pararnos frente a qué están provocando las imágenes actualmente. Y por eso también de nuevo vuelvo al trabajo de archivos, como al rescate, como a la no sobreproducción de imágenes, no sobre la repetición de relatos revictimizantes, eso, creo que es una invitación más bien a darle una vuelta.